Hola, Un Antonio. segundo que se me han caído los cascos y se me han liado. Perdonadme. Hola A a ver qué. todos. Hola. Hola Santi, Pilar, Sara, a toda la gente que está conectándose. Muy buenas. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, ahora durante 10 segundos voy a tener que desaparecer a cerrar la farmacia con llave porque se va ahora mismo Claudia y si no, a lo mejor alguien pica y nos molesta. Así que, No te preocupes, yo voy a ir ¿vale? saludando a la gente, Antonio, Muy bien. mientras tú vienes. Va a ser ahora en un momentito, ¿vale? Vamos a hacer las presentaciones, ¿vale? Para que los que os estéis uniendo, si no nos conocéis, sepáis de qué va esto. Bueno, esto es un directo que vamos a hacer el psicólogo sanitario Alberto López Viñau López, de Grupo Crece, y yo, que soy Antonio Galdeano Fernández, que soy farmacéutico rural. Y bueno, este directo vamos a hablar sobre la ansiedad y el enfoque ya no solo medicamentoso, que es el típico, sino sobre el enfoque psicológico y sobre el papel totalmente importante y relevante del psicólogo en esta patología. Bueno, no sé si quieres añadir algo, Alberto. Perfecto, justo. O sea, yo encantado de hacer un directo aquí contigo, Antonio, desde mi centro, desde Crece. Y es verdad, o sea, este tipo de problema, como es la ansiedad, es algo realmente como muy global y me parece súper interesante que lo podamos analizar de una forma multidisciplinar y hablar los dos juntos sobre esta perspectiva y poder también echar un cable a la gente que quiera preguntar cualquier cosa y aprender un poco todos sobre esto, ¿no? Perdona que te moleste, Alberto. Alberto, es el momento de cerrar, ¿vale? Te dejo Vale, perfecto, no, con no la te gente, preocupes. ¿vale? Venga, Voy hasta. saludando a la gente. A ver, que voy por aquí viendo gente que se va incorporando. Nachete Bambú, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? La Clínica Dental Hernando López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya enseguida, en cuanto esté Antonio, arrancamos. Aquí está también Diego Olivares, Pilar Ayuso, ¿qué tal? Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, entiendo que todo el mundo me ve y me escucha bien, ¿no? Aquí al lado de la plantita esta que me he puesto detrás. Sí, ¿verdad? Por ahí me preguntan ansiedades como un poco particulares, ¿no? Luego después, si no es durante el directo, iremos resolviendo Ya estoy preguntas. aquí. Tenemos pensado como tener un momento al final y si no, pues conforme vayamos charlando, si vamos viendo alguna pregunta interesante, también iremos respondiendo. ¿No, Antonio? Sí, claro. Estaba Sí, nada, comentando estaba eso, ¿no? Que simplemente saludando a la gente y viendo un poquito las cosas que van diciendo. Mira, aquí está también Sara. un segundito que cojo la chuleta y empezamos. Tranquilo, ponte cómodo. Bueno, pues ya estamos. A ver, yo quiero, bueno, Alberto y yo somos amigos, sabemos, a decir, estamos acostumbrados a hablar el uno con el otro. Desde Hemos luego. hecho un poco una estructura a la hora de poder llegar a un hilo, como ya lo habrá dicho él, que luego vamos a hablar de las preguntas y tal. Y a mí me interesa mucho el enfoque de Alberto como profesional sobre la ansiedad, sobre la definición, porque muchos pacientes realmente la sufren, pero su principal problema es que no saben lo que están sufriendo. Y creo que Ujú. su visión y su definición va a ampliar o va a poder hacer que el que la sufre diga, anda, pues sí es verdad, esto es lo que me pasa a mí y nunca se lo he dicho a nadie, por miedo, por vergüenza, pues lo sufro en silencio, llamémoslo así. Justo. Muy bien, pues si te parece doy un poco la visión que yo tengo sobre la ansiedad, ¿no? O la manera en la que yo la entiendo, cómo me la han enseñado, cómo la he estudiado y también cómo la veo en el día a día, en el sitio donde trabajo, que es el centro de Crece, tanto con personas a nivel individual como en grupos de formación, donde enseño a manejar emociones, ¿no? La ansiedad es un término, como he dicho antes, como muy global, ¿no? Engloba muchísimas cosas y es algo con lo que convivimos día a día. No quiero que la gente lo catalogue como un trastorno o como algo a erradicar. Existen los trastornos que tienen que ver con la ansiedad, pero la ansiedad es una emoción que está a día a día. Y es una emoción que está a día a día porque tiene que ver con una emoción muy importante o una emoción básica que es el miedo. Y el miedo es la emoción que nos prepara o que nos avisa de que existen peligros, ¿no? Es como una especie de señal de alarma que existe en nuestro organismo para indicarnos que algo importante puede ocurrir y tenemos que prepararnos. Tenemos que estar activos o tenemos que estar alerta, ¿no? Entonces, el tema de entender la ansiedad bien es fundamental a la hora de visualizar un tratamiento, ¿no? O de indicar o de ver cómo podemos ayudar a alguna persona en ese sentido. Entonces,
digamos como que esta respuesta que nos prepara para afrontar peligros es natural y es adaptativa, ¿de acuerdo? Yo siempre digo, y me gusta indicar que todas las emociones son adaptativas, sirven para algo, ¿vale? Y si están en nuestro organismo es porque de alguna manera nos ayudan a resolver cosas. El problema está en que a veces las manejamos o nos afectan de manera desadaptativa y a veces se desarrollan trastornos. Digamos, por ejemplo, que yo mismo, hoy mismo he sentido ansiedad, ¿vale? Cuando Antonio me comenta, oye, ¿por qué no hacemos un directo? Yo no estoy muy acostumbrado a hacer directos, ¿no? Y pensando en esta tarde decía, ostras, pues a lo mejor tendría que ponerme a preparar y a repasar y a leer y a darle un montón de tiempo. Y esa emoción, ¿no? Ese malestar, ese gusanillo que está en el cuerpo y me está diciendo a mí, prepárate esto bien, que tiene que ver con un tema de la ansiedad que es el control, ya es una respuesta de mi organismo que me está diciendo, prepáratelo bien porque tienes que dar una buena imagen y tienes que enseñar a la gente lo que sabes, ¿de acuerdo? Pero eso puede ser una ansiedad normal, una ansiedad natural, que me prepara para algo importante. Pero a veces la ansiedad puede ser excesiva, ¿vale? Puede manifestarse en situaciones que no tiene ningún sentido que se manifieste, ¿vale? O puede desarrollarse en un trastorno, que ya digamos que pueden ser cosas incluso más graves, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que ese es el sentido de la definición más amplia de ansiedad, ¿no? Entonces, ¿qué casos veo yo en consulta de ansiedad, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo ahora una persona que tiene lo que podríamos denominar un trastorno adaptativo por ansiedad por una situación laboral. Veo cantidad de gente en consulta que debido a situaciones de mobbing laboral o a estar con jefes o con jefas muy cañeras o trabajos que requieren mucha exigencia, muy poco tiempo, pocos descansos, cierta ambigüedad de rol, desarrollan problemas de ansiedad. Y desarrollan problemas de ansiedad con somatizaciones, con temblores en el estómago, con taquicardias, con pesadillas. De hecho, cuando veo a esta persona y le digo... ¿Sí? Quería, antes de que siguiera, yo lo digo mucho aquí, la ansiedad es cierto que genera cualquier tipo de sintomatología. Y es algo que la gente se sorprende cuando se lo dice. Esto que dice de la somatización. Yo he llegado a ver pacientes que no veían durante un tiempo. A ese nivel. Total, qué pasada. Sí, no, continúa, es que es perdona por alucinante. haberte molestado, pero es que... Nada, para nada. Si esto es para que hablemos. O sea, por ejemplo, esta persona yo le digo, oye, y cuando le digo la palabra trabajo, y entonces el trabajo empieza a temblar su vientre y empieza a notarle o empieza a notarle que le tiembla el cuerpo y que se excita, ¿no? Eso es lo que llamamos un trastorno adaptativo. Es una persona que a lo mejor no ha tenido problemas de ansiedad en su vida, pero a lo mejor en un momento concreto de su vida, una situación concreta muy estresante le ha producido una ruptura y ahí se ha desarrollado un problema de ansiedad. Ese es un ejemplo de ansiedad. Otro ejemplo de problemas de ansiedad son los trastornos que tienen más que ver con lo obsesivo. Son la gente que para evitar o para manejar la ansiedad, de alguna manera lo que intenta es someter demasiado control las cosas. Tenerlo todo tan bajo control que así piensan que no van a sentir la ansiedad. Pero luego es imposible, porque al final lo que les genera ansiedad es la propia sensación de no estar teniendo todo el control que quisieran. Y el más famoso a nivel de literatura es el trastorno obsesivo-compulsivo. Eso también es un problema de ansiedad. Un problema de ansiedad también es una fobia. Cuando no soy capaz de superar, enfrentarme a algo concreto, ya sea una altura, los lugares de escape difícil, un animal concreto, una situación como por ejemplo la sangre, ¿vale? Esos son otro tipo de trastornos de ansiedad. Luego están las crisis de pánico, las crisis de angustia, la ansiedad generalizada, que son las personas que perciben peligro en todo lo que ven, porque han tenido algún tipo de trauma y digamos como que se han especializado en visualizar como en una visión de túnel el peligro en cada situación que hay y siempre están sobrereaccionando para anticipar el peligro. O sea, básicamente la ansiedad lo que nos dice es anticipa lo que va a venir para estar seguro, pero nos lo hace de manera desadaptativa. Cuando éramos seres prehistóricos y teníamos que sobrevivir cuando nos cayese un rayo o viniese un animal depredador a pegarnos un bocado y a matarnos, tener problemas de ansiedad y estar reaccionando todo el rato a peligro era cojonudo. Ahí eran los que más sobrevivían, ¿no? Adaptativamente. Pero hoy en día, en el mundo en el que nos vivimos, es bueno prepararnos para cosas importantes y estar alertas, pero a veces es excesivo y lo desarrollamos o acabamos convirtiéndolo en un trastorno. O sea, es un poco como la visión que yo tengo de lo que es la ansiedad. Digamos que es una herencia, ¿no? Una herencia que nos dejaron de cuando nos perseguían, pues eso, lo que has dicho, leones o peligros constantemente, y es nuestra herencia mal gestionada, llamémoslo así, ¿no? Sí, se puede ver desde ese punto de vista, ¿no? Como ese equipamiento que hay, que a veces, en situaciones que no lo requieren, nuestro cerebro reptiliano, que se llama, nuestro cerebro más antiguo, desarrolla una reacción para cosas que a lo mejor no lo necesitamos.
Ujú. Bueno, aprovechamos para saludar a toda la gente que ha ido entrando Sí, nueva, ¿no? ¿Qué hola pasa? ¿Cómo Raúl y estáis? todos Estamos los aquí que habéis hablando de entrado. ansiedad. Hola, Chari, es que veo menos que un gato de escayola sin gafas, ¿eh? Sí, yo no te creas tampoco que no tengo que acercarme un poquillo para mirar, ¿eh? Sí. Bueno, Bueno, pues esto es un poco con respecto a lo que es la definición, lo que es y lo que yo veo en claro. consulta o en mi día a día, o como yo mismo también la vivo en mi carne, ¿no? Y el ejemplo que me ha pasado esta tarde, Sí, sentimos mucho más lejos. sin darle más Realmente, vueltas, claro. es lo que un paciente sin una ansiedad patológica, llamémoslo así, ¿no? Que no llega a un extremo como los que vemos, pues puede sufrir. Es decir, tú porque sabes definirla. Yo, una de las historias que lo que les cuento mucho a estos pacientes que jóvenes, que estamos viendo ahora mucho, que vienen con estas crisis de ansiedad que no saben gestionar porque no saben lo que es. Y cuando han ido al médico le han mandado directamente los ansiolíticos y siguen con ese miedo de, bueno, me han mandado algo que me suena, Orfidal, Lesatin, porque la tele, la calle, los barrios, los cuñados nos han enseñado el nombre de los medicamentos y nos han dicho las Claro. cosas malas o ciertas cosas buenas. Pero claro, es mucho más profundo y es mucho más... debería ser mucho más normal acceder pues, a un profesional como tú, como yo, para poder esos estigmas que tiene, ya no solo con la profesión, sino con los propios medicamentos. Pues no me tomo el Ujú. Orfidal porque me va a enganchar, o no me tomo el Lesatin porque mi Justo. abuela se lo toma y está fatal desde que lo toma. Claro, es decir, esta información mal dada o que nosotros cogemos por eso, por el cuñado, por el vecino, por la abuela, Sí, hace que incluso la propia ansiedad ya sea un problema antes de tenerla. No quiero tenerla justo. porque me la tengo que tomar. Y ya genera ansiedad de por sí, que es lo que bien decía. Nosotros aquí Totalmente. vemos en estos pacientes que debutan, ¿no? Que se dice así, que debutan con ansiedad, miedo, es puro miedo. Y en cuanto ven que alguien que lo haya pasado, como en mi caso en concreto es que yo sufro ansiedad, porque la ansiedad, yo creo que la ansiedad siempre se va a tener, no se deja de tener, se aprende a Total. manejar, ¿no? Se aprende un poco a llevar y hay que ser consciente del que ya reconoce la ansiedad como parte de su vida, sabe que en algún momento de su vida no la va a controlar. Es decir, no la va a controlar el pánico. Porque uno cuando ya aprende su fase, aprende a dejarla llevar, aprende a que llegue y que se vaya, que realmente es la manera de controlarla, llamémoslo así, Justo. aprende que sabe que no le va a pasar más allá nada del mal rato que pasa. Por lo tanto, esa seguridad la tiene y eso te refuerza el hecho de sufrirla. El paciente que debuta no tiene eso. El paciente que debuta está asustado de verdad. Y Sí. encima la La mete en cojona un... se cree que se va a morir. Sí, claro, esa es el inicio de la ansiedad que te va a morir, como tal, resumiéndola mucho, ¿no? Pero claro, nosotros nos llegan gente que tú la ves y a lo mejor la has visto durante mucho tiempo y es una persona que para nada dirías que tiene ansiedad, porque esta es otra. La ansiedad se sufre en silencio la mayoría de las veces. Sí. Porque te da miedo a que piensen que estás loco, te da miedo a creer tú que vas a perder el control y que no te vas a poder controlar en ciertas situaciones. Por lo tanto, la escondes. O no la sabes definir. A mí me pasaba, yo tenía ansiedad y no sabía lo que era. Huía y ya está. Huía, lo pasaba Ya. mal solo y a tomar por saco. Hasta que en un momento me dio un ataque de ansiedad y ya se diagnosticó como tal. Y entonces es cuando ya pones carta en el asunto. Tú que lo ves cada día, tú ves que ves, claro, tú ves todas las definiciones posibles y ves todos los casos llevados al máximo. Yo al final, los farmacéuticos de oficina de farmacia, al final nos quedamos un poco con la visual del tratamiento, de la evolución, y por eso a mí me interesaba mucho hablar contigo en esta charla, porque sí es verdad que hasta hace 2 años, el tratamiento ansiolítico por excelencia, las benzodiazepinas, se Sí. daban como chucherías. Pacientes Total. durante años y años y años y años tratados, cuando en la propia ficha técnica te establece que más de 3 meses ya es complejo. No se debe usar la Sí. misma, hay que Un alternarla. montón de Hay que, pacientes enganchados. claro, generabas un problema con la solución. Entonces, probablemente el problema inicial se olvidaba o el duelo se pasaba o para lo que se había mandado acababa o incluso el tratamiento psicológico había sido efectivo Y la y era el persona seguía problema. ahí. Eso es. Y la Porque era una solución, conducta de seguridad. eso es. El amuleto, el efecto amuleto, el efecto como lo llaméis, que no sé cómo lo llamáis, al final yo me invento los nombres para un poco hacerlo más coloquial al paciente, pero claro, Sí. ese efecto de estoy seguro, me la tomo bien. Yo he visto Claro. barbaridades de dosis en ciertos medicamentos que serían para dormir a un caballo y no dormir a la persona. Y tener que hacerle al final unos ingresos con ya unas medicaciones mucho más poderosas y más potentes a la hora de desintoxicarlo, porque al final se convertían
en pacientes ya intoxicados, llamémoslo así, ¿no? Totalmente. Bueno, por eso al final nosotros vemos ese paciente inicial y ese paciente intoxicado, llamémoslo así, o iniciando la intoxicación. Estos últimos 2 años se dio una alerta, llamémoslo así, y a los médicos, sobre todo a los de familia, que son los que más ven estos casos de ansiedad por soledad en gente mayor o por interacciones en propios medicamentos, por todas estas cosas, y que muchas veces se le olvida que el psicólogo está ahí, que vuestra labor, desde mi punto de vista, es la base de ese tratamiento. Se les dijo, oye, hay que empezar a retirar benzodiazepinas crónicas. Y se empezó a hacer bien. Se empezó a hacer muy bien y ya poco a poco vemos cada vez menos. O mejor pautada y mejor seguimiento de ellas. Menos mal. Pero yo creo que falta el siguiente paso, que es la derivación al psicólogo. El psiquiatra está muy bien, pero esa derivación, igual que ahora ya estamos viendo también derivaciones de primaria al fisioterapeuta, osteópata, al podólogo, al dentista, el psicólogo en este caso, es que hablamos de que un porcentaje altísimo de la población toma ansiolíticos o tiene ansiedad. Por lo tanto, ¿por qué no usar al profesional que es especialista en esto y que tiene la llave y los tips para que haya menos medicación en base a esto y resuelva estos casos de una manera más eficiente? Yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Antonio, porque creo que has dado la clave. Y de hecho yo incluso te añadiría, cuando has hablado de que hay como una serie de mitos o de estigmas, ¿no? De que la gente como ya desarrolla el miedo antes porque piensan que cuando tienen eso lo que tienen es que tomarse esta historia, o cuando ven que en otras personas lo sufren, ya intentan como evitar, que eso es uno de los mecanismos, uno de los grandes enemigos de la ansiedad es la evitación. Yo luego cuando os comente sobre el afrontamiento o sobre cómo se trata, os hablaré de 4 enemigos, ¿vale? Uno es la evitación, el otro es el escape, después está el exceso de control y luego está la negación. Y creo que casi sin querer has ido tocando muchos de ellos. Pero más que incluso hablar de mitos, yo te hablaría de que la gente busca soluciones simples a problemas complejos. Buscan, tengo ansiedad, ¿no? ¿Qué es lo que se toma uno? ¿Cuándo se lo toma? ¿Cómo le repercute? Y cuando tú recibes un tratamiento psicológico por ansiedad, el psicólogo no tiene un pack en el que ya te dice, haz esto, esto, esto y esto. Se adapta a ti. Te hace un análisis funcional tuyo, porque cómo funciona tu ansiedad o tu problema de ansiedad puede ser diferente al de otra persona, porque lo han desarrollado otras causas. El ejemplo de la persona que estoy viendo, que ha desarrollado un cuadro de ansiedad por una situación laboral difícil, donde se ha sentido muy amenazado y sin herramientas para afrontar una situación, es diferente del que tiene una fobia tremenda a moverse en espacios de difícil escape, ¿no? O a personas que tienen problemas obsesivos. Son formas de entender la ansiedad muy diversas y por eso los tratamientos no solamente tienen que pasar por un entendimiento psicológico, sino que tienen que ser individualizados. Y el buen profesional, ya sea psicólogo, psicóloga o de cualquier otro tipo de formación, tiene que ser capaz de analizar a esa persona en un caso n igual a 1 y decir, a ver, ¿cómo se ha formado este problema? ¿Desde cuándo te ocurre? ¿Qué síntomas tienes? ¿Qué pensamientos te aparecen? Esto en psicología cognitivo-conductual se llama análisis funcional de conducta. ¿Cuándo se originó por primera vez esa situación, ¿no? Y de qué manera tú afrontas el problema y lo gestionas. Porque a lo mejor el tratamiento de una persona es diferente al de otra. Y bueno, lo que has dicho de los fármacos, por supuesto, son muy importantes. Un porcentaje muy grande de la gente que atiendo con problemas de ansiedad ya están medicalizados. Muchos de ellos ya están enganchados a las benzodiazepinas, como tú dices. Y algunos de ellos, pues a lo mejor no están enganchados, sí tienen una medicación bien pautada, pero lo están. Y en un porcentaje muy amplio. Entonces, hay veces donde los problemas de ansiedad, yo creo que si se empezaran a trabajar desde lo psicológico en un principio, a lo mejor no necesitarían un tratamiento farmacológico, podrían tener un tratamiento diferente. Y hay otros que a lo mejor son muy potentes y sí que necesitan de ese apoyo y no hay ningún problema en que se prescriba si se prescribe bien. Así que en ese sentido, de lo que tú estás diciendo, totalmente de acuerdo. Muy bien. Bueno, no sé si estás preguntando cosas por ahí, se está uniendo gente, ¿no? Pero no han hecho ninguna preguntilla. Es que realmente unión de gente. Sara comentaba. Unión de gente. Sí, Sara comentaba una cosa muy cierta, que la ansiedad en sí no es el problema, es uno de las alertas de que hay un problema detrás, que hay que resolver como tal, es una señal. Digamos que la ansiedad, vamos equipados con la ansiedad desde que nacemos. Es decir, no sé si soy muy exagerado cuando lo digo, porque yo lo digo aquí en la farmacia a veces. Digamos que el primer momento de ansiedad, que seguramente haya más momentos de ansiedad y que todavía no los conocemos dentro del vientre de la madre,
yo creo que lo típico que tenemos que nacemos y nos dan la cachetada en el culo, que no siempre es cierto, ¿no? Que no es cierto como tal, que es muy americanada. Ese sería el primer momento de ansiedad, ¿no? En el que una reacción externa genera una respuesta que no es controlable, llamémoslo así, porque en ese momento... Sí, fisiológica, emocional y conductual. Claro. Eso sería una clara visualización de que vamos en la mochila con la ansiedad, respondemos a ella, vivimos con ella y la gestionamos hasta que dejamos de gestionarla o es tan grande el problema y no sabemos gestionarla y se genera un problema que te deriva en esta ansiedad que puede llegar a más incluso. Digamos que viene con nosotros, que es nuestra, la tenemos, no es una enfermedad, no es una infección que se trata con un antibiótico, ¿no? Y que es buena, o sea, el mero hecho de yo tener un examen importante y las semanas de antes tener ansiedad me ayuda a prepararme y a no dormirme en los laureles, ¿no? De hecho, hay una curva, digamos que hay una proporción que se llama la ley de Yerkes-Dodson, que dice que el rendimiento en cualquier tipo de tarea o situación es mejor cuando hay un nivel de ansiedad medio. Cuando el nivel de ansiedad es muy alto o es muy bajo, el rendimiento es muy malo, porque o estoy demasiado relajado o estoy demasiado estresado. Cuando tengo el punto justo de ansiedad, según la curva de Yerkes-Dodson, es cuando el rendimiento es más alto. Eso nos quiere decir de alguna manera muy clara que la ansiedad es positiva, es sana y es adaptativa. El problema es la gestión de esa ansiedad. ¿Sabes? Es lo que se enseña. Y no sé si quieres que pasemos a hablar de cómo es el funcionamiento, porque creo que lo que tú has dicho antes, de dejar que pase, es una frase clave, ¿no? Cuando nosotros en psicología, en la primera sesión, en una consulta de ansiedad, siempre es recoger información para tener todos los datos. Y en la segunda sesión lo que hacemos los psicólogos es ofrecer lo que se llama una psicoeducación sobre ansiedad, que es enseñarle a la persona cómo funciona la ansiedad, ¿de acuerdo? Y explicarle lo que es, lo que hemos dicho antes, y de qué manera funciona y afecta en el cuerpo. Entonces aquí es cuando hablamos de la famosa curva, la curva de la ansiedad. Igual que hemos hablado de la curva de Yerkes-Dodson, la ansiedad, al igual que cualquier otra emoción, tenemos que distinguir entre emociones y estados de ánimo. Una emoción es una reacción corporal fisiológica, ¿vale? Que nace, que tiene un punto álgido, que suele ser potente, y que luego desciende. Y un estado anímico es diferente, es algo que tiene menos potencia, pero que puede mantenerse mucho tiempo. Tú puedes estar en un estado distímico o de cierta tristeza durante cierto tiempo. Eso es lo que se llama un estado anímico bajo. Pero tú no puedes estar con una ansiedad desproporcionada 4 horas. Eso tiene un punto máximo y luego desciende. Eso es lo que se llama la curva de ansiedad. Nace, llega a un punto álgido máximo y luego desciende. Y lo que tú has dicho es clave. ¿Qué tenemos que hacer? Ser capaces de permitir que suba y que luego baje sola. Pero ¿qué es lo que le pasa a la gente? Cuando empieza a sentir los síntomas, lo que hace es escapar. Y como escapamos, le enseñamos a nuestro organismo a que cuando nos ponemos nerviosos o nerviosas hay que salir, porque si no salimos viene la ansiedad. ¿Eso qué repercusiones tiene? Que la siguiente vez nuestro cuerpo lo que hará será activarse más fuerte desde el principio para que escapemos antes. Y al final, ¿qué acabaremos haciendo? Evitando. Todo lo que tenga que ver con algo que me genere ansiedad lo voy a evitar. O lo voy a evitar o voy a ejercer un control excesivo. Y así se perpetúan los trastornos. O sea, el funcionamiento de la ansiedad es desde ahí, desde la curva. ¿Y cómo se afronta la ansiedad? Tú mismo lo has dicho. Dejando que pase, enfrentándome a la situación. Cuando viene una crisis de angustia, cuando viene una situación de miedo, ¿vale? Cuando son situaciones de una ansiedad muy potente, hay que buscar un lugar de seguridad, pero desde ese lugar de seguridad saber que no va a pasar nada, pero permitir que la emoción llegue a su punto álgido y baje sola. Porque muchas veces el intentar enfrentarme a la emoción o intentar hacer caso a lo que me está diciendo, si la emoción me está diciendo esto es peligroso, te va a morir, y le hago caso, le doy fuerza. Es como si le estuviese alimentando o entrenando a la emoción. La pongo petada, le hago que tenga músculo. Y si hago lo contrario de lo que me dice y lo que hago es simplemente dejar que se vaya, yo gano. Mi mente gana y la emoción va perdiendo porque ya no tiene con quién enfrentarse. Eso es como... En el manejo de la ira es muy parecido, ¿vale? La ira aparece cuando algo me ha generado dolor y me prepara para atacar al que me ha dañado, ¿vale? Cuando ya no hay nadie a quien atacar, y cuando nadie me ha hecho nada y yo estoy en otro entorno, ya no tiene sentido que exista. Por tanto, lo que voy a conseguir es que poco a poco baje. Pero si yo sigo retroalimentándola, me voy a meter en un problema, ¿vale? O sea que al entender un poco cómo funciona la ansiedad, creo que de manera genérica se puede entender como el funcionamiento de la curva. ¿Qué está echando un vistacillo si hay preguntas por ahí? Sí, a ver, hay un par de preguntas. Te digo para que, más que nada, para que, bueno, que vean que no somos un vídeo.
Sí, 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 que lo comentamos y que estamos leyendo, por supuesto. A ver, nos pregunta Raúl Vincenzo Gogui. No sé leer, ¿vale? No veo bien y no. Bueno, Raúl, Déjalo en Raúl. ¿qué alternativas sanas hay a las pastillas clásicas? Vale, eso es Bueno, justo el punto que voy a hablar ahora, que es cómo se trata. ¿Vale? Que además, de hecho, si quieres, aprovechamos y lo abordamos ya. No sé si te parece o si quieres ataca, hablar algo de esto de la atácale, curva, Antonio. Vale, atácale. pues cuando hablamos del tratamiento, de alguna manera ya he dicho que es muy importante que el tratamiento de la ansiedad sea individualizado y que no se trate de manera como de dispensación, ¿no? Tú tienes esto, pues te tomas esto. Ya está. Es que depende de cómo ha afrontado una persona un miedo o de qué es lo que está evitando o qué es lo que le escapa o si hay algo que le ha generado un trauma, ¿vale? Entonces, en ese sentido, el tratamiento tiene que ser individual. Entonces, lo primero que se hace, como he dicho antes, es enseñar a la persona cómo funciona la ansiedad y hacer su análisis funcional de conducta. Y desde ahí, dependiendo del problema que tenga, hay una serie de herramientas, ¿vale?, que pueden ser muy buenas. ¿Cómo tratamos, por ejemplo, los psicólogos y las psicólogas la ansiedad? Pues enseñamos técnicas, por ejemplo, de relajación, como respiración diafragmática, relajación muscular. Utilizamos también herramientas dinámicas que tienen que ver con el mindfulness, ¿vale?, que es una filosofía y una serie de cuestiones que ayudan mucho a este tipo de tratamiento, porque el mindfulness precisamente es atención plena, es exponerse a lo que siento sin hacer nada. Es lo contrario a resolver, es lo contrario a tengo un problema, busco solución. No, tengo un problema, dejo ver cómo el problema me inunda o qué me hace sentir, qué me dice. Pero no trato de buscar soluciones, ¿no? Dejarlo Porque rápidamente fluir, ¿no? cuando viene la ansiedad, lo que queremos hacer es ¿cómo resuelvo la ansiedad? Y eso se traduce en control. ¿Vale? O escapo, o evito, o controlo. Y lo que tenemos que hacer es lo opuesto. Es, vale, yo estoy sintiendo ansiedad, vale, incluso soy capaz de centrarme en lo que siento. Y voy a permitir que esa emoción esté dentro y que luego ya vaya saliendo sola. ¿No? Como tú lo has dicho me parece, con respecto a la ansiedad, que hay que aprender a vivir con ella, ¿no? Yo incluso Sí, claro. añadiría más y diría a relacionarme con ella. Yo cuando otra de las técnicas que utilizamos en psicología son la regulación emocional. Las técnicas de regulación emocional o de psicoeducación emocional, en el cual enseñamos a la gente a identificar sus sentimientos, a relacionarlos con emociones básicas y a entender lo que las emociones nos dicen. Las emociones son como despertadores que hay en el cuerpo. Siempre nos avisan de cosas que son importantes. La ansiedad nos avisa de peligros. Entonces tenemos que ser capaces de dialogar con esa emoción. No es cuestión Ajá. de que yo me imagine que aquí hay una emoción y le hable y le diga, hola emoción, ¿qué te pasa? Ya. Pero sí tengo como que visualizarme, a ver, ¿de qué peligro me avisas? Porque si estás apareciendo es porque hay un peligro. Y yo desde ahí aprender por qué aparece. Porque mucha gente lo único que ve cuando siente ansiedad es que su corazón de repente se desborda y no sabe por qué. Ya. Bueno, si pasa eso es porque hay algo que tú estás pensando. Es que es Claro. importante el Eso. concepto del sistema triple de respuesta. De, Está la de parte del hecho, pensamiento, la parte fisiológica y la parte de las conductas. Dime, mira, Antonio. Alberto, nos están preguntando ahora directamente. Mira, hay dos preguntas. Una de Pedro. Cualquier cosa que me sale mal o me digan que eso no se hace, o que me digan que no se hace así, le genera mucho estrés y no sabe cómo actuar. Aparte es Ajá. diabético y le influye a nivel generación de la insulina, por lo tanto le sube el azúcar. Habría ya trastornos posteriores incluso al hecho de la propia ansiedad. Es decir, hay una cosa Claro. más grave. O sea, esta persona lo que ha desarrollado es como una susceptibilidad ante un tipo de comentario, de crítica, su cuerpo ya está reaccionando a través de la defensa, ¿no? O sea, que ese tipo de reacción fisiológica está como diciéndole, este tipo de cosas me dañan, hay que hacer algo, Claro. ¿no? O sea, Y es ya, interesante que aprenda a leer lo que significa eso. No a claro. intentar paliar los síntomas, porque la gente, lo que he dicho antes, ¿no? Busca a problemas complejos soluciones simples. Como tengo una taquicardia o como tengo un temblor de vientre, lo que quiero rápidamente es quitarme el temblor de vientre o quitarme la taquicardia. Y no es esa la cuestión. La cuestión es por qué viene esto, qué significa esto, en qué situación me produce, con qué tiene que ver. Eso por lo menos es el análisis que hacemos desde la psicología, que a veces puede dar la sensación de que siempre nos vamos como por los cerros de Úbeda o queremos analizar más cosas de lo que es, pero no, siempre tiene un sentido. Cuando aparece una emoción en alguien, tiene que ver con algo. Sí es interesante la segunda parte. Está bien lo que dices de encontrar el problema inicial que lleva a esa ansiedad, pero fíjate, aquí nos está explicando que les pasa a muchos pacientes. Que hay un trastorno, es decir, una patología de fondo que se ve alterada por esta ansiedad. Es decir, Claro. habría que ayudar no solo el problema inicial para tratar esa ansiedad, sino entender por qué modula a nivel, en este caso, pancreático,
esa mala gestión del azúcar. Es Total. fisiológico. El paciente tiene que entender que es fisiológico, que la ansiedad genera síntomas que estimulan el sistema nervioso simpático, que establece que, bueno, sangre a músculos, digamos, estrés generalizado, que a nivel pancreático en este caso va a producir una disminución de la capacidad de bloqueo de la glucosa o de absorción a partir de la insulina. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Pacientes que tienen ansiedad y que ya tienen una patología de fondo, con más ahínco y con más visual hay que ver esos problemas cómo se agravan por culpa de la ansiedad. Por lo tanto, Claro. con más necesidad deben tener un tratamiento de ese problema que tú decías. Es decir, Claro. vamos a ayudarte a que la ansiedad sea menor, puesto que te está yendo mal para otras patologías. Complican otros trastornos que la persona tiene, u otra enfermedad médica, ¿no? Que a través de ese tipo de problemas se agudiza o se complica. Eso es. Justo, pues totalmente. Bueno, y bueno, pues además, estaba un poco yendo a eso, a lo que eran los tratamientos. Creo que te ha hablado de regulación emocional, de psicoeducación emocional, técnicas de relajación, visualizaciones, ejercicios de mindfulness, filosofía mindfulness, y luego hay temas que son puramente de exposición, de que la gente se exponga a los miedos. Pregunta que te hago yo directa, Alberto. Porque es tips que nosotros, como profesionales sanitarios, te hablo desde los farmacéuticos en oficinas de farmacia, para dar ese consejo, para ayudar en preguntas que nos están haciendo realmente, porque nos la han hecho en las stories que pusimos ayer y nos lo están haciendo aquí. ¿Algún consejo? Ya sé que hay que tratar la ansiedad de una manera más personal y tal, pero ¿algún consejo puntual en ese momento de crisis, de ansiedad, en ese momento de me ahogo, de me late, noto dolor irradiado en el brazo izquierdo? Es decir, lo típico de me está dando un infarto, pero sé que no lo es. Es decir, ¿algún consejo que les pueda dar a estos pacientes para que tengan no una vía de escape, porque como hemos dicho hay que dejarla fluir, pero para que tengan esa capacidad de una manera más, que aprendan a empezar a tenerla, ¿no? Digámoslo así. Sí, yo creo que hay algo que sí que se puede quedar la gente hoy como mantras, ¿vale? Que son los 4 enemigos principales que nos genera la ansiedad y luego las 2 claves, ¿vale? Los 4 enemigos, lo he dicho antes, son evitación, escape, negación y exceso de control. Todo eso son alimentos que hacen fuerte a la ansiedad, ¿vale? Y luego después, cuando hablamos de claves, a mí me gusta hablar de las 2 Ds, ¿vale? La primera D es desobedecer y la segunda D es dejar que pase. Desobedecer, ¿qué significa? Hacer todo lo contrario que te está diciendo la ansiedad. Si la ansiedad te está diciendo, te vas a morir, estás fatal, me encuentro que no puedo, como siga así me va a dar un ataque al corazón, yo tengo que ser capaz de decir, vale, tú di lo que quieras, ¿de acuerdo? Pero yo voy a buscar un lugar tranquilo y simplemente voy a dejar que pase, ¿de acuerdo? Una persona que esté bajo ese tipo de síntomas, ¿vale? Lo mejor que puedo hacer es saber que eso va a pasar, que no se va a morir, que no le va a pasar algo grave y que pase. A no ser que sean pues síntomas que sí que sean indicativos de otro tipo de enfermedades y que no sea una cuestión como la ansiedad. Pongamos, por ejemplo, lo de los ictus, ¿no? Con una serie de síntomas que son concretos, ¿no? Y que en esto lo pueden explicar sobre todo los médicos o desde la farmacia también, que hay alguna serie de síntomas y hay una serie de pautas o de patrones que hay que tener en cuenta cuando tienes esos síntomas. Pero los síntomas que tienen que ver con una taquicardia fuerte, ¿no? Una hiperventilación, un malestar en el vientre, ¿no? Calor, sudoración y sensación de como que todo se me revuelve, mantener la calma, a ver, es que la primera vez que te pase no va a mantener la calma porque es imposible, es algo que no conoces y te vas a asustar. Claro. Yo también lo he sufrido, es verdad que no lo he sufrido, digamos, en la época más presente, pero en mi época de los 20, 21, 22 años, sí que me acuerdo. Más me acuerdo que estaba en una habitación de estas de residencia universitaria, en la litera de arriba, y sufrí una crisis de estas de angustia. Y es verdad que lo pasan mal porque la ansiedad se pone en un pico, llegas a incluso a temer morir, pero luego te das cuenta de que enseguida baja, ¿no? Sí. Entonces, es generar ese aprendizaje. La primera vez que te pase probablemente te acojones. Pero las siguientes, ¿vale? Si ya, digamos, una persona experta, un profesional, te ha explicado cómo funciona, es buscar un lugar seguro, un lugar con tranquilidad y permitir que pase. Imaginemos que estamos en un coche, como has dicho antes, ¿no? Busco retirarme en una zona de la carretera y simplemente dejo que eso pase, que transcurra, ¿de acuerdo? Y en el sentido de intentar no hacer caso a lo que me está diciendo la ansiedad, ¿de acuerdo? Y permitir que la emoción termine. No intentar controlarlo, no intentar
ser capaz de hacerlo en el momento que me interesa para que luego no hacerlo, no intentar evitarlo, no intentar negar que tienes ansiedad, permitir que avance, que en el momento en el que está, dejes que haga su curso, que la curva termine, baje y luego continuar. Pero claro, eso la primera vez es imposible. Cuando ya se tiene experiencia de más veces, ese es el, digamos, como la indicación o el consejo general que puedo dar. El resto de cosas igual ya van a ir dependiendo más de la problemática de cada persona. Eso es. Entonces es lo que digo, desobedecer la ansiedad y dejar que pase. Las dos Ds. Muy bien. Muy bien, pues hemos contestado de largo la pregunta. Sí, creo que sí, ¿no? A ver, nos preguntan también, otra ya por dejar un poco las preguntas seguir y luego ya al final hacemos más. Nos dicen que, a ver, la leo exactamente, ¿vale? Una persona que tiene la ansiedad por el tema del coronavirus, del COVID, ¿es más trastorno de control o fobia? Vale, yo lo consideraría de primeras un trastorno adaptativo. Porque si esa persona no ha tenido un problema de ansiedad concreto por alguna otra cuestión y ahora algo que ha ocurrido que es nuevo y que ha repercutido en la vida de las personas hace que reacciones con un cuadro de ansiedad, yo lo llamaría trastorno adaptativo. Si a raíz de ahí la persona desarrolla una fobia a salir, a ver cosas o a relacionarse por coger el virus, ahora mismo yo no le llamaría fobia a no querer salir por tener el virus, porque digamos que son también conductas de protección y porque hay un riesgo real. Pero yo entiendo que cuando la cosa haya pasado, la vacuna haya funcionado y tengamos cierta sensación de seguridad, las personas que no quieran salir ni ver a gente porque todavía les dé miedo el virus, yo lo diagnosticaría como fobia. Cosa que yo no hago, porque yo en mi trabajo nunca diagnostico. Lo que pasa es que como me han enseñado así, los conozco. Pero yo trataría el problema como, a ver, María José, Pedro Pablo, ya pasó el virus. Tiene sentido que en su momento hubiese un miedo y te restringieras porque te podías contagiar, podías matar a tu papá, a tu mamá. Pero ahora, digamos como que esa restricción ya no es tan necesaria y tú la estás manteniendo. Entonces ya no es un trastorno adaptativo, ya es una fobia, porque tú ya has desarrollado un miedo a esos afrontamientos. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? La exposición. Regulación emocional, ser capaz de manejar mi ansiedad y exponerme y salir. Ahora, no es tampoco pegarle lametones a los polletes de los metros ni de los autobuses. Pero sí, pues si quedo con alguien, con seguridad ya está. Y recordad que estos consejos los está dando Alberto cuando todo se haya solucionado. No os pongáis ahora a darle a pecho descubierto porque no es el momento. Claro, es normal. Lo que a mí me preocuparía es que la gente, cuando pasara esto y hubiese cierta tranquilidad, pues no se permitiese hacer cosas. Pero ahora que tengan cuidado y que no quieran relacionarse, yo lo veo hasta cierto punto una conducta normal, aunque siempre hay gente que se le va al extremo, que lo lleva al extremo. Hay gente que se le va, que ya que yo que sé, que está limpiando todo el rato todo con las cosas que toca, aunque no haya que tocarlo, ahí se puede desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo, porque es un problema de control. Incluso gente que nos viene a la farmacia y que nos vino en los primeros estadios del COVID, obsesionada por tomar complementos que creían o que leían que funcionaban, cuando realmente no lo había. Es decir, la información no era real, pero ya no solo que fuera real, es que le decíamos como profesionales, no le pongas la fe que le estás poniendo porque no tiene, y aún así, digamos que era la manera de sentirse protegidos, ¿no? Una manera de escape, claro. No tanto de escape, sino de protección, ¿no? Se anticipan, es que la ansiedad, la palabra clave de la ansiedad es anticiparse. Con esto me anticipo a estar mala. Y cuando llega un punto que sobrepasa el límite de lo sano, ya entra en lo patológico, que a veces esa línea es fina, pero más o menos la podemos ver. Pues muy bien. Sí, seguimos. Dejamos 2 preguntas, seguimos por el guión que teníamos, ¿no? Sí, casi que tenemos ya todos. Estábamos hablando de lo que era el tratamiento y a lo mejor podemos ahondar en las diferentes técnicas o cosas que utilizamos o con las que utilizamos, cómo funcionan. Sí. ¿Sí? ¿Te parece? A ver, venga, vamos al lío. Dale. Ibas a decirme algo. Creo que has leído algo a lo mejor, ¿no? No. A ver, nosotros desde aquí, desde la oficina de farmacia al final, nuestras herramientas, nuestras armas al final son las que ya conocéis, que son las que mandan los médicos, que al final son nuestras armas porque las supervisamos, valoramos el tratamiento y tal, pero no son realmente las que nosotros podemos recomendar, puesto que no podemos prescribir como tal. Pero sí es verdad, y mucha gente al final nos viene porque, pues lo típico, su vecina se lo ha dicho, lo ha leído en una revista, Google, el doctor Google que está en todos lados, o ya Ana Rosa o el programa de
de Maripepa. Es decir, cualquier programa que ya te dice, te está recomendando la radio, que tomes rodiola, que tomes azafrán coreano, o sea, la esa coreana o la esa japonesa que es muy buena, el shiitake, Sí, la equinacia, o sea, toda esta marabunta ya. de Se llena marketing. el tema de timadores ya, ¿no? Sí, claro, es decir, como Anchas Castilla, pues vamos a quitarle la ansiedad a la gente. ¿Cómo? Quitándole el dinero. Claro, al final, los profesionales de la salud a nivel complemento alimenticio, llamémoslo así, fitoterapia y todas sus ramas, que al final somos los farmacéuticos, perdonadme, que somos los farmacéuticos y que nos formamos para ello todos los días, vemos que, vemos, no hace falta ni verlo, solo hay que ver la tele y la revista. Antes lo natural era más que de hippie y ahora es Sí, la punta de lanza. Si no tomas cosas eco y naturales y bio, estás fuera. Es decir, de hecho no eres ni bueno, lo sintético es malo, porque esa es otra de ya. las cosas, sintético, porque químico es todo. Eso es algo que yo Es que esto siempre es les la, digo. la ley del péndulo, ¿no? O sea, es que ya Sí, vamos a que todo lo que tenga que ver con esto es malo. No sé, tú por ejemplo, cuando tratas ansiedad, sí. ¿usas algún otro tipo de cuestiones que no sean farmacológicas para que Yo, yo a lo mejor lo pueda hablar con mis pacientes? Mira, tú que me conoces a mí, Alberto, y los que nos siguen, muchos de los que siguen nuestros vídeos y los directos que hacemos en TikTok y tal, sabéis que hablo por los codos, que soy muy pesado. Imagínate el que debuta con ansiedad, la chapa que se lleva en el mostrador. Es decir, yo intento, claro, yo intento que el paciente, antes de tomarse cualquier cosa, sea natural, sea sintética, sea una planta que él conoce de su tía y la hierve, es decir, una tisana, Mm, intento que la tenga entienda. conciencia total de cuál es el problema hasta el nivel que yo puedo darle, es decir, diagnosticar no se me ocurriría, pero ayudarle a entender la base del problema, más que nada para que entienda la base de la solución, si es que la hubiera. Es decir, que su perspectiva, que lo que espere del tratamiento no le genere frustración ni ansiedad de por sí y que entienda bien lo que va a tomar. Y luego que lo que tome ya, pues que tenga un sentido y que tenga una calidad, que eso ya entra dentro de la parte ética de mi trabajo, que realmente es dar los mejores productos, la mejor calidad dentro de las posibilidades del paciente y de su problema. Pero con respecto a lo que dices de qué más soluciones damos aparte de darle, pues tómate tu lorazepam por el médico o lo que yo te Sí. recomiendo de aceites esenciales, que en este caso es mi especialidad. Pues bueno, yo le intento dar tips, los que a mí me han funcionado, que yo sé que en algunos casos funcionan y en otros no. Y son muy sencillos. Al final es, pues parte de lo que tú has dicho, muy resumido, lógicamente, en plan, no escape, déjala fluir, respira, aprenda a respirar, no hiperventile. Lo que puedas sentir está dentro de la normalidad, habla de la ansiedad, ve a un especialista si lo necesitas, que no te dé miedo, Mm, están para eso. Es claro. decir, darle información, porque Que con no lo hagas información, estigma, que lo claro, expreses. al final, si tú estás acorralado y no tienes ventanas ni puertas, estás solo y lo único que puedes es hundirte. Si yo te doy ventanas, puertas, orificios de escape, los vas a coger, los vas a intentar, vas a investigar. Pero si estás acorralado, lo único que te queda es la desesperación y al final, en estos casos, muchas veces la depresión, porque lo vemos. Y al final, darle salida, aunque algunas no sean totalmente eficientes siempre, porque claro, es donde entramos. El diagnóstico real de la ansiedad de un paciente es lo que hace que sea un éxito el tratamiento. Si tú no sabes realmente qué le pasa, pues lo puedes ayudar a grosso modo, pero no le va a ayudar al completo. Por lo tanto, yo doy pautas muy generales a nivel tips, a nivel truquito, respiración, todo lo que has dicho, pero muy poquito. Luego, a consejos de deporte, de alimentación. Valoramos mucho el sistema digestivo de esos pacientes porque Mm, sabemos que hay una relación directa causa-efecto a nivel nervio vago del intestino muy disbiótico, muy castigado, muy machacado por medicación, castigados por mil cosas y que, perdóname, que es que me están llamando Estás a en tope, el ¿eh? puesto. Sí, bueno. Y disbiosis, es decir, las bacterias tienen mucho que ver en estos problemas recurrentes de inicios de ansiedad, porque el cerebro está unido directamente. Y muchas veces los problemas de disbiosis o de problemas digestivos acaban en problemas de ansiedad y al revés. Por lo tanto, desde nuestra posición general de medicación y de tratamiento, tratamos desde muchos lados, Claro. ansiolíticamente, modulando a nivel hablando y tal, que sería más vuestra opción si vosotros pudierais estar en una posición como la nuestra de oficina de farmacia. Que no es viable porque vosotros necesitáis espacio, necesitáis, pues bueno, un ambiente, ¿no? Digámoslo así. Pero sí es Eso es. verdad que vosotros tenéis
muy buenas armas con, pues, como por ejemplo, como tiene el Grupo Crece, de los talleres. Talleres en los que enseñas ciertas pautas donde la ansiedad se trabaja de manera grupal. Yo, gracias a Dios, tú me has enseñado, tú me has llevado algunos y son espectaculares en cuanto a lo que puedes conseguir y lo que consiguen sacar de los que van, que Sí. no siempre lo llamaría paciente. En tu Porque caso lo rompe el son. estigma. Cuando estás en grupo y ves que la gente habla que tiene ansiedad, gente como por ejemplo los hombres, que muchas veces le cuesta más trabajo admitir que tiene un problema psicológico o que tiene ansiedad o que tiene miedo, porque muchas veces eso es como, para mucha gente, sobre todo a lo mejor personas más mayores, es como reconocer que tiene miedo a cosas, ¿no? Y muchas veces yo he tenido problemas de tener pacientes hombres que no me quieren admitir que tienen miedo o que sienten miedo. Es como una palabra que está feo decirla, ¿no? Sí. En un hombre hecho y derecho clásico, ¿no? Y cuando se hacen grupos y la gente se abre y cuenta lo que siente, el mero hecho de ya decirlo desde ahí es terapéutico, ¿no? Porque te Sí. permites expresar, lo normalizas y desde ahí tienes una actitud ante las cosas, ¿no? Y aprendes. Y por supuesto lo que has dicho tú también de expresar las emociones, de hablarlo con gente y cosas como el ejercicio físico son fundamentales. Lo que pasa es que yo las veo tan básicas que ni siquiera se me ocurre plantearlas y decirlas, porque para mí son ya como el ABC, ¿no? Hablar de un problema, expresar tus emociones y si tienes ansiedad, moverte, hacer actividades placenteras, distractoras y hacer ejercicio, es que el ABC es lo primero que se te enseña. Pero claro, fíjate, hasta que no lo has dicho tú, ni se me ha ocurrido decirlo, pero es que es fundamental. Porque realmente muchos de estos pacientes no tienen ese ABC, no tienen esa Eso es. estructuración de vida sana que podríamos llamar, porque al final estamos en una sociedad que lo ha generalizado todo. Cuando lo general es sano, nos olvidamos de que hay mucha gente que no entra dentro de esa generalidad, de que tiene una vida que, pues eso, que no tienen esos deporte, salud, que realmente no están, no tiene tanto tiempo esa visión, ¿eh? Sí, Es decir, sí. si te echas vista atrás, no todo el mundo hacía deporte, no todo el mundo tenía esa vida tan sana, llamémoslo así. Es decir, hay que entender también que cada uno tiene su salud, su ser, estar sano, depende de cosas diferentes de uno de otros. Como tú dices, en la patología, especializarte en el problema es la clave del éxito. En la generalidad tampoco creo yo que esté el éxito de eso que habla de salud. Lo vemos mucho en nutrición. Es que yo como una dieta muy sana y le Sí, haces tres comer es que es preguntas fundamental. Sí, sí. y les preguntas sobre qué comen y lo que han aprendido de qué es sano para comer, dicen, no es nada sano para ti comer esto. Porque cada uno tenemos un cuerpo, una manera de reaccionar y al final una manera de procesar los propios alimentos. Yo como mucho pescado y comen latas de atún y pescado rebozado todo el rato. Si es verdad, como Ya, mucho ese, pescado. claro, pero ese pescado que es, Y claro. le meten mayonesa, pues sano no es. Hago mucho deporte. Bueno, ¿qué consideras que es deporte? Porque igual de mal es este paciente que intenta hacer ultramaratones sin tener capacidad, como el que se cree que deporte es andar 10 minutos o 5 No, minutos. o hipertensos que se ponen a levantar pesas lo Eso máximo es, que pueden. eso es, Ese tipo de cosas, no saber adaptarlo, no saber entenderlo. eso es. Pues bueno, ¿en qué estábamos? Que yo me pierdo el hilo. Con el Sí, no, telefonito que me ha estado sonando. no, está genial. O sea, eso podemos demostrar que controlamos la ansiedad ante las interrupciones. Así que no hay ningún problema. No, yo creo que estábamos con los tratamientos y yo Sí, te había bueno, preguntado un eso poco es. cómo lo visualizabas tú, porque hasta ahora me estabas como preguntando a mí y yo quería Sí, también ver el enfoque que tenía y no tenemos un enfoque tan distinto y desde luego no, creo que son dos cosas compatibles. Creo que tanto farmacéuticos como profesionales de la psicología podrían trabajar en colaboración, igual que lo hacemos con médicos. Cuando me viene un paciente y me dice tengo este tipo de tratamiento y tal, un psicólogo puede, si es necesario, coordinarse con el psiquiatra para ver cómo esa persona va avanzando y si uh-huh. esa medicación necesita reducirla o no, ¿no? Los psicólogos no podemos recetar un medicamento, pero sí podemos recomendarlo o sí podemos relacionarnos con el profesional que a Uh-huh. esa persona le está Tratando. medicando, porque nosotros Uh-huh. estamos tratándole terapéuticamente a alguien que se está tratando farmacológicamente, ¿no? O Ajá. sea, en ese sentido creo que la correlación o la comunicación entre profesionales es enriquecedora y todos aprendemos un poco sobre los demás. Porque si tú Pues estás sí. tratando también ansiedad, yo la estoy tratando, ¿qué tiene de malo que sepamos entre los dos qué cosas tenemos en común y cómo lo llevamos y cómo lo vemos? Claro. Y no, de hecho yo creo que es básico, porque mi tratamiento apoyará el tuyo y viceversa. Yo, por ejemplo, trato mucho, fíjate, yo y realmente lo ha tratado históricamente mucho los grandes almacenes y los grandes sitios de compra. Te voy a decir, mira, te pongo un ejemplo. Cuando vas a una tienda
entras y dices, qué bien huele. Es decir, ese es el inicio de un tratamiento de modulación a nivel sensorial, llamémoslo así, ¿no? A partir del aroma, de los aromas que tiene, consigue modular las ganas de... Igual lo hacen con la música. Música rápida para que vayas más ligerito, música lenta para que estés más a gusto. Es decir, al final Claro, eso es son marketing maneras de... total. Claro, no solo marketing, fíjate, porque es marketing, porque lo llevan a que lo reconozca y ahí es donde entra el marketing. Y yo te lo llevo a otro sitio porque yo hago esos tratamientos y funcionan muy bien. Yo con la aromaterapia científica, con los aceites esenciales, que al final son aromas. Lo que pasa es que, bueno, son aromas en los que sabemos que tiene, por lo tanto sabemos qué moléculas con actividad terapéutica consiguen ciertas cosas. En este caso yo uso mucho lavanda y cítricos para ansiedad, para tratamientos de ansiedad vía olfativa, porque el sistema límbico, que conecta directamente nariz con cerebro, hace que la ansiedad disminuya muy rápido a nivel de ese pico que tú hablas de ansiedad que está creciendo, Sí, tiene un la efecto curva, parecido a la benzodiazepina. claro. Por lo tanto, baja hombros, como yo digo, el que me viene así diciendo, tómame la tensión, que me tengo la tensión altísima, que me duele la cabeza, y yo le digo, Claro, empiezo a hablarle más despacio, más lento, lo intento llevar a mi campo para que se embeba, ¿no? Se empape de la lentitud, le digo que se siente, le hago que huela durante 3 segundos. Un sí. botecito, se lo echen las muñecas de aceite esencial de mandarina, en este caso, pues porque es uno de los que más pues me gusta, porque al final es fácil, es rápido el efecto, y en cuestión de 30, 40 segundos consigues que esto que venía así, Sí, venga, esté más tranquilo. que hable más despacio. Es decir, que sea consciente de que ha pasado un poco ese proceso por el que venía. Mm. Se le toma la tensión y la tensión está totalmente normal. Es decir, conseguimos, eso es el que viene rápido y sabes que es un problema emocional porque lo ves. Pero luego los tratamientos que nosotros ponemos, muchos son para favorecer esa retirada, hablándolo con el médico, de esas benzodiazepinas que ya están ocasionando patologías de adicción, llamémoslo así, de tolerancia y dependencia. Y Total. con estos aceites, ya aquí sí los tratamos vía oral, aunque también vía nasal, eh, conseguimos disminuir dosis sin que haya efectos rebotes ni esa tolerancia, es decir, sin que brote un otro ataque de pánico que le obligue a tomar de nuevo benzodiazepina o antidepresivo. Y con Mm. eso los conseguimos. Si es verdad que hay momentos, no te diría que, como esto no es lineal, es decir, no lo consigue y ya no hay ansiedad para siempre, sino que hay pacientes pues, que están muy bien 2, 3 años y que luego les da otro ataque de ansiedad pues, porque pierde un familiar o porque le ha pasado algo y tal, y vuelven. Pero ya saben un camino. Es decir, y estos son tratamientos que nosotros ponemos. Luego, nosotros los modulamos aquí en los difusores. Cuando tú entras en la farmacia, tenemos difusores que según el día, como veamos que es, ponemos uno u otro donde queremos que las personas que entran estén más activas, estén más protegidas frente a lo que hay en el ambiente o que estén más relajadas. Es decir, son Mm. tratamientos y en niños funciona muy bien con masajes. Niños que no duermen bien, niños que tienen cólicos, niños que lloran sin sentido porque no les duele, no tienen tal, pero que tienen esa reacción por la noche. Les damos masajes con algunos aceites y por esa vía olfativa y vía dérmica conseguimos estos efectos. Y son muy, además tienen un feedback muy bueno. Esos padres, que además los niños, los padres, como estamos pendientes, es decir, tenemos esa ansiedad de protección frente a ellos, pues tienen muy rápido ese feedback de al día siguiente o a los 2 días decir, oye, desde que se lo pongo, está más tranquilo. No se dan cuenta que el que está tranquilo normalmente es él, que se lo ha puesto y al no lavarse las manos está también impregnado del aceite. Muchas veces Como que el problema, más, sí. Qué claro, el curioso. problema, claro, porque refleja, la ansiedad refleja. Es decir, si tú eres un ansioso, un nervioso y estás al lado de alguien que tiene ansiedad, ostras, lo puedes fastidiar todos los días un poquito. Sí. Por eso, nosotros estos tratamientos, que hablamos en este caso de la aromaterapia, que son los que más usamos, pero también tratamos muchos de insomnio, que sabemos que es por ansiedad, donde les decimos, ¿tú sabes que tienes ataques de ansiedad durmiendo? No, ¿eso se puede tener? Pues claro que se puede tener. ¿Tú te has despertado alguna vez que pareces que has corrido un maratón con agujeta y tal? Sí, me pasa de vez en cuando. Pues claro, has tenido tu Sí, cuerpo con el luchando corazón toda la acelerado, noche. sudado. Claro. Sí. Has tenido un sistema simpático de fiesta toda la noche a estar en una rave. Es decir, tienes resaca, lo que tiene una resaca muscular, pues a esos pacientes pues se les da otra cosita, el uso con melatonina, ya enfocándolo más a pacientes de insomnio o que inician, o que es ansiedad, que no llega a ser insomnio, sino que han dormido mal 3 días y ya se creen que son insomnes. Pues lo utilizamos plantas, porque al final son plantas ansiolíticas, o cuando es más potente, estos aceites. Esta es la terapéutica que nosotros manejamos fuera de lo que es lo convencional, o apoyando a eso convencional. ¿Vale? Súper interesante eso que dices de Bueno, los es un aromas mundo. y incluso también el patrón, porque más me ha gustado incluso más
el cómo tratas a la persona cuando entra, ¿no? Porque ya estás ejerciendo un efecto a través de tu conducta en la emoción de la persona, ¿no? No solamente con el tema de los aromas que pones, sino del cómo le tratas, ¿no? De hablarle despacio, de hacer que se siente, de hacer que huela, de hacer que se centre en lo que está sintiendo, ¿no? O sea que, digamos como que el propio trato que me estás diciendo que tienes a veces hacia estas personas ya es terapéutico desde el principio. O sea que el tratamiento empieza ahí, ¿sabes? Sí. Me parece súper interesante. Es una manera como de atraer a la gente fenomenal. Nosotros, en lo que, bueno, cuando digo nosotros me refiero al gremio más psicológico, ¿no? Lo que nos gusta entender o diferenciar es que la gente aprenda a manejar su triple sistema, ¿vale? Que te estaba diciendo antes. Sí. Que tiene que ver con cómo funciona mente, cómo funciona fisiológicamente o emocionalmente, o cómo se maneja conductualmente, ¿no? Digamos que estos tres sistemas están interrelacionados. Y digamos que lo que hagamos en alguno de los sistemas influye en los demás, ¿de acuerdo? Si yo estoy dándole al coco con una preocupación, esa preocupación está directamente relacionada con mi sistema fisiológico y con mi emoción. Estoy probablemente propiciando una situación de más nerviosismo. Y si yo a través de mis comportamientos, imaginémonos, esta tarde yo me hubiese tirado toda la tarde entera revisando qué es lo que voy a hacer esta noche y qué es lo que voy a decir, con mi comportamiento también estoy favoreciendo que la ansiedad sea grande. Entonces, enseñar ese triple sistema de respuesta a la gente y hacerle ver que puede hacer cosas desde los pensamientos, a nivel emocional y desde sus conductas, es muy importante. ¿Qué se puede hacer desde los pensamientos? Enseñar a detectarlos. Cuando distorsiono mentalmente algo. Cuando estoy siendo quizá extremista en ciertas cosas. Cuando lo que estoy diciendo a lo mejor no tiene ningún sentido porque estoy centrándome y estoy pensando que todo realmente es peligroso cuando en el fondo no lo es, ¿no? Y a raíz de ahí visualizar cómo es esa distorsión mental que tengo y sustituirla por un mensaje positivo, por un mensaje sano. Luego cuando vamos al sistema fisiológico o al sistema emocional. El sistema emocional es ¿qué hago? ¿Qué emoción siento? ¿Qué significa? ¿Qué me quiere decir? ¿Por qué está aquí? Que esa es la psicoeducación emocional. Y en lo fisiológico, cuando hablamos de las reacciones de ansiedad, ¿no? Con lo que tú me has dicho, ¿no? De respirar despacio, ¿no? O lo de percibir que tengo los músculos tensos, cómo distensarlos, ¿no? O percibir cierta sensación o cierta sensación de inquietud, de angustia, ¿no? ¿Cómo puedo también manejarla a nivel fisiológico? Con ejercicio, con dinámicas, ¿no? Y luego la parte conductual, ¿no? O sea, ¿qué conductas puedo hacer que propicien ansiedad o que sean contrarias a la ansiedad? ¿No? Una actitud mindfulness es una conducta anti-ansiedad porque lo que quiero hacer es dejarme sentirla, entenderla, que entre en mi cuerpo. Una conducta anti-ansiedad a veces también puede ser dejar una actividad y en lugar de estar controlándola, anticipándome y planificándola en exceso, permitir no hacerlo y hacer otras cosas. Aunque mi cuerpo me está pidiendo que yo me centre otra vez en el trabajo de mañana o que yo otra vez empiece a resolver todo el trabajo que tengo la semana que viene y lo anticipe, en lugar de eso, yo me voy a forzar a hacer una serie de actividades esta semana. Aunque a mí lo que me pide el cuerpo es organizar la semana, porque no me hace falta controlarlo tanto. Y eso es una conducta anti-ansiedad. Entonces, estas personas tienen que ser capaces de distinguir estas tres cuestiones y de trabajar sobre las tres, porque están relacionadas, ¿vale? Y las personas muchas veces no distinguen o no diferencian los diferentes componentes. Para ellos todo es algo o no son conscientes de lo que dice cada punto. Yo cuando hablo del sistema cognitivo les digo que se imaginen que son una viñeta de un cómic y en esa viñeta del cómic le está pasando algo y de repente a su personaje, a su figura le brota la nubecita del pensamiento de cuando leemos un cómic y les pido que intenten rellenar lo que pone en esa viñeta porque eso es lo que dice cuál es su narrativa interior, qué se dicen cuando pasa algo y desde ahí podemos trabajarlo, ¿no? O sea, es una de las cuestiones más interesantes. Y luego muchas veces también en la parte de lo que es actuar o el componente conductual, lo que hablamos es de la exposición, ¿vale? ¿A qué te puedes exponer? Pues mira, a lo mejor una persona que controla todo, te voy a exponer a que no controles. O a lo mejor una persona que estoy atendiendo y lo que estaba casi desarrollando era una adicción al trabajo. ¿A qué le expongo? A no trabajar. Le prohíbo abrir el ordenador. Y eso le cuesta horrores porque la tendencia que tiene es debido a su baja, quiere resolver el problema porque cuando vuelva dice que va a tener una pelota tan grande que no va a poder con ella. Está anticipándolo. ¿Vale? Pero necesita primero curarse y luego abordarlo. Y no es su responsabilidad, pero sus pensamientos le dicen que sí es su responsabilidad y que si no lo hace está mal. Si no trabajamos con eso, no vamos a ser capaces de permitir que esa conducta de no hacer nada o descansar o hacer actividades distractoras las cumpla.
Por eso hay que trabajar a nivel integral con los tres sistemas. A esa persona, a nivel conductual, se le dice, haz cosas que no sea abrir el ordenador. Y muchas veces les cuesta horrores. Cuando les cuesta mucho, lo que hacemos es programar las exposiciones en jerarquía y establecemos pasos. Del 10, el 20, el 30, el 40. La máxima de todas es el 100, lo más difícil, ¿vale? Y luego las otras como que se van escalonando en función de dificultad para exponer. Otras formas que tenemos de exponer. Exponemos a las personas en imaginación. Imaginémonos una persona que ha tenido una situación traumática, ¿no? Una persona que ha desarrollado una ansiedad a conducir porque ha tenido un accidente y cada vez que se monta en el coche le da ansiedad. A lo mejor no está preparada para montarse en un coche, pero sí puedo exponerle en imaginación o sí puedo trabajar con técnicas de integración cerebral para que digamos que de alguna forma su cerebro reprocese el trauma y pueda verse conduciendo sin que se ponga esto así. Claro. O sea, no son técnicas mágicas, es simplemente ver algo que te genera esto, lo puedas ver y que genere inquietud, para que ya luego tú poco a poco puedas montarte en ese coche. Lo entrenas, ¿vale? En diferentes niveles, ¿no? Claro, todos estos son ejemplos de tratamiento psicológico, ¿vale? Y luego, pues, las herramientas se aplican en función de la persona y en función del tratamiento y se van adaptando, ¿vale? Pero, como puedes ver, hay una variedad brutal. No sé si me he explicado bien o he dicho muchas cosas. A veces también me pasa como a ti, que como me arranque soy como las motos. Has dicho muchas cosas, claro, pero para eso estamos, para decir muchas cosas. Si no... A ver, yo creo que en general hemos hablado de lo que veníamos, ¿no? De todo lo que podáis hacer y hacéis. Porque no solo lo que podáis, sino que tenéis... Yo creo que para muchos hoy sois un descubrimiento. Es decir, tú, porque eres el que lo está diciendo, todo lo que has dicho, yo creo que en parte casi nadie se lo imagina. Porque no estáis posicionados, no enseñan. Y al no enseñaros, pues no sabemos muy bien lo que hacéis. Fíjate, eso yo lo veo reflejado porque mucha gente se cree que nosotros solo cortamos cupones. Pues en vuestro caso igual, a vosotros os ponen de que solo tratáis locos. Cortar cupones. Claro, es así. Sí, es el estigma más famoso, ¿no? Es así, pero yo creo que esto ha servido, pues, joder, perdón por el insulto, por la palabrota. No. Ha expuesto de una manera, es que con lo que has dicho, probablemente mucha gente está viendo no solo su problema reflejado, sino posibles soluciones o cosas que ya hayan intentado de alguna manera y hayan dicho, pues sí, intentaron eso conmigo y yo no le hice mucho caso porque no creía o porque creía que no era algo eficiente o práctico. Yo creo que este vídeo está sirviendo, este directo está sirviendo un poco para eso, ¿no? Confío en que sí, por supuesto. Y si no, pues haremos más vídeos, no pasa nada. Claro, correcto. Me parece que se había quedado una preguntilla ahí que había dicho alguien sobre qué pasa cuando ocurre el síntoma del mareo. Yo en ansiedad, cuando estudié el tema de la ansiedad y el mareo, hay una reacción muy concreta que se produce, por ejemplo, cuando se tiene la fobia a la sangre o a las inyecciones, que el patrón de ansiedad es opuesto. Es en lugar de desarrollar una taquicardia, una sudoración y un temblor, lo que hace es lo contrario, es una pérdida de tensión y la persona se desmaya. Y se trata de enseñar a esa gente precisamente a lo contrario, a que apriete sus músculos para no desmayarse, ¿no? A que no genere esa hipotensión, ¿no? Llamémoslo así. Claro, pero el mareo en general es un síntoma que aparece en muchas situaciones. Yo no sé si tú querías contestarle otra cosa con respecto al mareo a esta persona. A ver, yo cuando me dice mucha gente que nos dice... ya no solo por la ansiedad, sino que muchas veces ese mareo recurrente, esa viene derivado de, fíjate, escalonamos síntomas, viene derivado de tensión acumulada en ciertas zonas, sobre todo en zona cervical, producida muchas veces por esa ansiedad. Es decir, la ansiedad me lleva a las contracturas musculares y en ciertos puntos esas contracturas, aparte de este reflejo que tú has comentado a nivel vasovagal, digámoslo así, que produce ese mareo y a veces esos síncopes, que serían más o menos, en algunos casos pueden ser ese reinicio que hace el cuerpo a me va a colapsar. Sí. Me quedo yo con tu mando porque me vas a llevar a un sitio que no quiero. Como un reseteo. Claro, te reseteo, te quito los mandos, piloto automático y nos despertamos en un ratito y estarás más tranquilo. Que muchas veces esa gente también tiene ese miedo a perder el control de su capacidad de motora, llamémoslo así. A desmayarse y a perder el conocimiento. Pero no es que se nos olvide, sino que muchas veces, bueno, desde nuestro punto, pues es una contractura o un dolor mareo, pues será por el oído o será por contractura y no llegamos al siguiente paso. La contractura de dónde viene, ¿por qué? Ya no solo de, pues no haces deporte, estás sedentario, tienes malos hábitos, tienes ansiedad. Pero la ansiedad quema calorías y genera unas contracturas espectaculares.
Y suele ser, pues, te pongo el caso, gente mayor polimedicada que aparece con mucho, bueno, suelen estar todos a nivel espalda machacados, Sí. pero que Y no van a estar mejor. se quedan chupados. Tienen, claro, y tienen unos cuellos, si tú te fijas en los cuellos, son de hierro, es acero. O sea, los trapecios son brutales. Es que una medida brutal es el trapecio. El trapecio de la gente, cuando tú ves a la gente. Lo llevan todo aquí, ¿no? Y el Qué bruxismo. curioso. Y el bruxismo. Sí, sí, no, Cada vez más. eso total. Los bruxistas sí, bueno, es genética. Bueno, sí, en parte será genética. Tendrás componentes de que te aparezca el bruxismo o no, pero la ansiedad despierta esas contracturas en todo el trigemino vascular, bloquea y genera esos problemas de disco y ese castañeo de dientes que acaba luego con otras patologías. Al final es que esto es un no parar, que te conduce a muchas cosas que acaban siempre en lo mismo, porque al final es una pescadilla que se muerde la cola. El tener problemas se asocia luego a tener ansiedad y de nuevo vuelve a tener problemas Sí. y hay un momento en Círculo el que hay que vicioso. cortar. Eso es. Nosotros Círculo desde aquí vicioso. intentamos por lo menos que vean que es un problema recurrente, circular y que se retroalimenta y ayudar, bueno, con vosotros ahora, bueno, nosotros siempre os hemos recomendado como tal, pero espero que esto anime un poco. Espero que esto anime un poco a que la gente os conozca, os dé a conocer, que vaya a vuestros talleres, que vea vuestros vídeos. Al final, estas herramientas que nos está dando la tecnología sirven para esto, ¿no? Yo tengo muchos Visibilizar, que la gente nos Claro. conozca y que vean que sus problemas tienen solución. Claro, ahora están de moda los coaches. Los coaches al final no son más que psicólogos, ¿no? Al final los hay que lo son por carrera y los hay que utilizan ciertas pautas vuestras para, bueno, ser ricos y famosos, porque muchos de ellos Sí, hay de no lo todo. son. Claro, pero la base al final es la terapia psicológica, lo que utilizan, ¿no? Como tal, en base a su experiencia o a su nicho de público. O los predicadores, que se nos olvidan, ahí están también. Al final es así, pero al final modulan a nivel psicológico para esto. Con Yo un creo discurso atractivo y cierto carisma se llevan a mucha gente. Eso ¿Por es qué verdad. no? Aunque luego haya algo vacío o haya algo bueno, Claro. no se sabe. Eso es. Pues nada, a haceros predicadores y que os conozcan. Y esto es así, al final les va a ir muy bien, seguro, mucho mejor de lo que les va. Pon un psicólogo en tu vida de vez en cuando, porque a veces... Y un buen farmacéutico también. Así que todo lo que me has dicho con respecto a nosotros me parece que es exactamente lo mismo, pero con respecto a vosotros. O sea, el papel que tiene que ver con la farmacia no es lo mismo. O sea, igual que el estigma del psicólogo es el famoso estigma de atender a un loco y el que va al psicólogo es el que le pasa algo en la cabeza, ¿no? Pues el farmacéutico no es el que vende medicamentos y te los da en función de lo que tenga y que es como un dispensador. Es alguien que también te puede escuchar, es alguien que puede entender lo que te pasa, que tiene muchos conocimientos, que ha estudiado muchas cosas y que, desde luego, en esta charla, pues como que nos damos cuenta de la cantidad de cosas que manejamos los dos sobre ansiedad, pero que nunca nos habíamos sentado a hablar, ni en otro tipo de contextos, hasta que ha llegado esto y nos hemos puesto y me ha parecido súper interesante un montón de cosas que has dicho. Bueno, al final es la rama, ¿no? La rama profesional, que a veces no, cuando estás, pues eso, tú y yo que nos vamos a comer de vez en cuando, ahora menos, pues no se puede mucho, pero pues no nos vas a poner a hablar del trabajo, al final esto es trabajo. Sí. Un poco la contar la experiencia, ¿sabes? Yo sé que tú manejas esto porque es tu trabajo y eres una máquina y he sido partícipe de él porque he estado en tus talleres y sé cómo lo haces y sé que lo haces fenómeno. Pero claro, muchas veces pues no hablas, no vas a contar. Al final nuestro código Sí. ético tampoco nos permite tampoco. "Oh, pues tengo un paciente que da igual". Claro, Desconectas, sí. Claro. Pero yo lo veía y sabía que esto iba a funcionar muy bien porque, bueno, el que lo haya querido escuchar y ver se habrá dado cuenta que no es que sea útil, es que soy imprescindible en esta patología que es una pluripatología y que está totalmente extendida, que es probablemente la patología, si no la que más sufre la gente. Yo juro, vamos, porque no tiene rango de edad, porque... Es que está en todo, está en todo. que realmente, como no... La ansiedad está en todo. Claro, es que puede no ser ni patología como tal, porque está y está controlada, no es patología. Es decir, claro, patología es cuando se convierte en algo que genera una gran perturbación y no eres capaz de gestionar solo. Ahí es una patología, pero la ansiedad en general está en todo. Bueno, por ahí creo que han dicho que el directo ha sido genial y sí que lo agradecemos. Y luego ha habido una persona que también creo que cuando has dicho lo de que un psicólogo es como un coach, que te decía ver como que es algo distinto. Efectivamente, lo es, como creo que es Jacqueline lo que decía, es el coach como que se centra más en de aquí hacia adelante, en que consigas unos objetivos y puede tener una formación en psicología, ¿no? O no,
y el psicólogo siempre va a tener una formación en psicología y puede ejercer de coach y trabajar del presente hacia el futuro y en conseguir objetivos, pero también puede trabajar las cosas que tienen que ver con el pasado. Al final ese es el término, las definiciones terminológicas, pero luego al final cada cual se vende como se vende y al igual que hay muy buenos profesionales, gente que sabe y es honesta, pues también los hay que no, ¿no? Pues como todo hay en la vida. No, cuando he relacionado coach con psicólogo, era justo, entiendo que era justo lo contrario que lo he entendido. Era realmente que ellos utilizan vuestras técnicas. Que habrá quien esté formado en ellas, pero lo normal es que, pues bueno, si lo he comparado incluso con predicadores, que algún coach se sentirá ofendido. Pero son técnicas. Al final, yo no soy psicólogo y utilizo algunas técnicas psicológicas que medio conozco, porque sé que es una manera de llegar al objetivo, que a veces que el paciente esté más tranquilo o que el paciente se adhiera mejor a su tratamiento. Porque al final estamos todo el día inundados de técnicas psicológicas que al final son habilidades terapéuticas de cualquier persona. O sea, un médico puede tener una buena escucha empática y puede saber hacer sentir muy bien a una persona y canalizar emociones. Y no tiene por qué ser psicólogo, ¿sabes? O un vendedor o una persona que, no sé, que trabaja en una cárcel. Pues si tiene habilidades de empatizar, de ponerse en el lugar, de canalizar la emoción de otro o cualquier otro tipo de habilidad que parece como que son de psicólogos, eso no pertenece a nadie. Son habilidades que tenemos las personas para hacer bien nuestro trabajo y para funcionar y ser buenos en lo que hacemos y ayudar a la gente. Así que, por supuesto. Pues bueno. Muy bien, pues no sé si quedan preguntas o si vamos ya cerrando el chiriquito. Bueno, la gente nos dice que hagamos más directos, que es muy interesante. Muchas gracias. Que nos felicita y que nos anima a que hagamos más. Gracias porque por hay gente compartirlo. todavía que se une ahora, ¿eh? Sí, bueno, en las redes sociales así. Pues bueno, yo creo que hasta aquí hemos estado 1 hora y 10. Ha sido muy ameno, fácil, digerible, yo creo, ¿no? Espero que haya sido enriquecedor. Para mí lo ha sido. Para mí también. Espero que los que lo hayan visto un ratito o lo que sea, lo hayan disfrutado, hayan aprendido algo o por lo menos hayan, yo qué sé. Muchas gracias, Rocío. Los que nos conocen se hayan alegrado de vernos. Esperamos que no haya sido muy pesado. Y comentaros, bueno, Alberto trabaja en Grupo Crece, hemos dicho, psicólogo sanitario en Grupo Crece. Hacen unos talleres que os digo que se pasan, talleres de todo tipo. Su Instagram, yo creo que lo podéis ver aquí. Pero recuérdame, Alberto. Grupo_Crece. Aparece justo debajo de Farmacia Galdeano y es el iconito este naranja que tiene la letrita gas, el Grupo_Crece. Y nada, y si nos seguís, pues estaremos encantados de teneros. Muchas gracias a todos los refuerzos por ahí, las gracias, los aplausos. Muchas gracias. Qué guay. Bueno, yo como siempre os digo, todo lo que necesitéis, tenéis profesionales sanitarios, gracias a Dios, alrededor, por todos lados. Hoy en día estamos muy cerca con las redes sociales. Ellos hacen muchos vídeos, estáis en su Instagram, está siempre abierto. Podéis consultarle. Yo igual, es decir, mi TikTok, mi Instagram, mi Facebook, estamos todo el día aquí liados. Al final, desde mi posición, 22.000 farmacias que tienen la puerta siempre abierta. Y entiendo que el gremio de psicólogos, pues más abierto imposible. Al final, totalmente. Estamos para esto, es nuestra vocación, nos dedicamos a esto y nos gusta dedicarnos a esto. Siempre habrá alguno que no, pero en principio la mayoría sí, ¿vale? Así que ha sido un placer. ¿Estás contigo, Alberto, como siempre? Igualmente, Antonio, un gusto. Me he pasado muy bien, he aprendido mucho. Y repetiremos, ¿vale? ¿Esto se graba ahora cuando colguemos? Yo creo que sí, que lo podemos compartir ahora en IGTV, en el canal de vídeos de Instagram. Ahora, cuando cierre seguramente... O subirlo en el YouTube seguramente, si se queda grabado. A lo mejor se te queda en tu teléfono, esto lo estoy un poco pez. Eso no lo sé, pero vamos, si me deja compartirlo a IGTV, se redirecciona luego de alguna manera o se puede incluso grabar en IGTV. Vemos la manera de hacerlo, ¿vale? Porque hay mucha gente que no ha podido asistir por horario y tal y me ha pedido que lo compartiéramos. Así que, bueno. Durante 4 horas nos dice Pilar. Durante 24 horas. Y nos da las gracias, Moreno, como tocó aquí. Se queda grabado. He conectado tarde, pero... Se queda grabado. Vale, pues muchísimas gracias, gente. Pues, señores, y un gusto hablar contigo, Antonio. Me voy para mi casa, que ya es hora. Muy bien. Que descanséis y muchas gracias, chicos. Adiós, Alberto. Gracias, gente. Hasta luego. Adiós.